Honorable Asamblea, sobre el dictamen que es presentado en nuestra consideración por la Comisión Unida de Legislación y Puntos Constitucionales y Derechos de las Mujeres en relación al expediente número 785, consistente en la iniciativa de reforma a un capítulo del Código Civil del Estado de Nuevo León y promovida por la diputada integrante de la 68 legislatura, María Elena Chapa Hernández. De la lectura que se ha hecho al presente dictamen, hemos podido observar entre varios argumentos vanos que se menciona el siguiente. Cito: los miembros de las comisiones unidas ponentes encontramos que de alguna manera todos los puntos que propone la promovente en su iniciativa de reforma están previstos y tutelados por diferentes ordenamientos. Este es uno de los primeros argumentos que dan para el rechazo de esta iniciativa. Enseguida viene el segundo argumento, que se contrapone al que acabo de leer. Sin embargo, no debemos precipitarnos aprobando leyes que no cuentan con un previo fundamento y análisis y que solo servirán para confundir y crear contradicción en la legislación vigente. O sea, por un lado dicen, ya están incluidos en los distintos ordenamientos legales, y por el otro lado dicen, pues que estamos precipitándonos y confundiendo a las personas. ¿Quién se confunde? Es la pregunta. ¿Quién está confundido? Otro de los argumentos, y que yo creo que la promovente deja claro, es que ella busca equiparar su iniciativa con la legislación federal que dice que versa Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, que aquí está y es muy clara. Y funciona bien. Ahora, seguramente los intereses políticos, bueno, de los diputados de Acción Nacional, pues no quieren o no se han tomado la molestia de mencionar qué ordenamientos, no lo hicieron, y es importante que lo hubieran hecho. Eso también lo manifestamos en el seno de la de Comisiones Unidas. La promovente, bueno, evidentemente está muy clara su propuesta, y me voy a meter al dictamen. Primeramente que, bueno, lo que trata de equiparar. Segundo, tenemos algo muy delicado que a mí me parece también bastante, donde está la mala construcción del dictamen. Por ejemplo, en la página 5 viene desde finalmente la promovente propone una última adición, y en esta se desprende el texto del artículo 41 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, la cual señala: el derecho a expresar opinión implica que se les tome su parecer respecto de a los asuntos que los afecten y el contenido de las resoluciones que los conciernan. Esto estamos hablando de los menores. B, que se escuchen y se tomen en cuenta sus opiniones y propuestas respecto a los asuntos de su familia o comunidad, por lo que se considera necesario que la promovente la creación de un artículo, bla, 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 etcétera, 353 bis 4, que diga: en todos los asuntos que se refieran a las niñas, los niños y adolescentes, aún en los procedimientos judiciales. Es decir, me voy con mamá o me voy con papá, que los niños tienen derecho a expresarse, a ser escuchados. Estos tendrán derecho a expresar su opinión, misma que deberá ser tomada en cuenta en función de su edad y de su madurez. Entonces, todo este párrafo que está incluido en la página 5, que por supuesto pone como argumento muy sólido la diputada María Elena, exdiputada María Elena Chapa Hernández, todo este párrafo no se incluye en las consideraciones. También lo hicimos saber en su momento en el seno de la comisión, pero había una actitud pues poco tolerante incluso para el tiempo, y yo creo que esto es muy importante. Por lo menos se debieron haber tomado el tiempo para incluir en las consideraciones este argumento, porque hay que recordar que los puntos básicos de la Ley de Protección a los niños y las niñas, que no tiene que ver nada con la de la creación de la Procuraduría de Defensa del Menor, señores diputados, amigos,
sino son, volviendo al tema, son los 3 derechos fundamentales: el principio de la identidad, que sí viene contenido por la promovente, el principio de a vivir en familia, como lo expresó el diputado que acaba de leer aquí el dictamen, y el punto número 3, que no viene contenido en las consideraciones, que es a expresar su opinión y a ser escuchado. Entonces, hay errores también de construcción en el dictamen. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién está confundiendo a la opinión? ¿Quién está confundiéndose? Evidentemente, pues hay un poco trabajo en materia de profundizar en la iniciativa. Ahora, por otro lado, en la página 8, perdón, y en la página, en la 6, dice, nos preocupa, voy a decir, me voy a brincar, dice, las mujeres estamos conscientes, el derecho de las mujeres estamos conscientes y nos preocupa. En el segundo párrafo, nos preocupa. Y el legislador no pasa por alto. Entonces hay preocupación y preocupación y preocupación. Pero esta preocupación no es real. Porque si hubiera sido real hubiera sido meternos todos a la iniciativa de la promovente y sacar adelante este dictamen independientemente con puntos de acuerdo para entonces sí cambiar lo que no estamos de acuerdo y sacar adelante la iniciativa. Porque finalmente no está contenido, compañeros, como están ustedes argumentando, como se argumentó por la mayoría, de que estaban contenidos todos estos preceptos en la ley de la Procuraduría de Defensa del Menor. No están contenidos, son 2 cosas distintas. Y bueno, y hasta ahí mi intervención, y sí quiero dejar claro que pues mi voto va en contra y solicito a mis compañeros que vayan en contra y que pues hagamos las cosas con mucho más responsabilidad. Gracias. Gracias. ¿En contra del reclamo? En contra, la diputada Marcela Guerra Castillo. Tiene usted el uso de la palabra, diputada Marcela Guerra Castillo, para hablar en contra del reclamo. Sí, muchas gracias, señor presidente, honorable asamblea. Es nada más para solicitarles también de nueva cuenta que voten en contra del reclamo. Ahí por ahí dice el diputado. Usted ha estado, bueno, no voy a hablar así directamente. Los diputados que estamos en la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, en una ocasión, cuando se estaba discutiendo precisamente las cuentas de Jesús María Elizondo, que había muchísimo interés por parte de los ciudadanos, de algunas ONGs, incluso de la prensa, de conocer el nivel de discusión, el nivel de debate y sobre todo la posición individual de cada uno de los integrantes de la comisión en cuestión, para lo cual en mi carácter de presidenta pues les permití que entraran y fui verdaderamente acusada de cualquier cantidad de cosas. Señor presidente, pido por favor ponga en orden ahí el diputado. Por favor, diputados, los invito a que no se creen diálogos y pónganle atención a la diputada oradora. Por favor, los invito a que guarden orden y se conserven el respeto. Gracias, diputada. Por favor, diputados. Adelante, diputada oradora. Precisamente. Sí. Permítame, diputada oradora. Sí, diputado Fernando Aguilar Jiménez, dígame. Si me permite hacer una interpelación. No. Diputada oradora, el diputado Fernando Aguilar Jiménez desea hacerle una interpelación, ¿la acepta? De ninguna manera. Diputado Fernando Aguilar Jiménez, la diputada no acepta su interpelación. Muchas gracias. Continúe, diputada, adelante. Entonces, la prensa fue sacada del recinto de una manera incluso hasta exagerada, burda. Y bueno, obviamente hubo un debate que se llevó alrededor de 1 hora en ese punto. Y bueno, son muy valiosos también los argumentos que dieron los que estaban a favor y los que estaban en contra, hay que admitir eso. Sin embargo, tratándose de una postura que ya es una postura general del Congreso, una postura general de cada uno de los que integramos las distintas bancadas, de abrir la información, de que el Congreso sea una caja de cristal en todos los aspectos, y la prueba de esto ha sido la reciente inserción de todos la nómina del Congreso
por internet en las computadoras o acceso a través de las computadoras. Y bueno, ahí se ve una voluntad legislativa. ¿Por qué no ahorita tener la voluntad misma legislativa para abrir las comisiones? Y acotar de una u otra manera, compañeros, la participación. Yo no estaría de acuerdo que la gente presenciara y que estuviera participando, porque el trabajo legislativo es el trabajo legislativo. Pero sí abrir la comisión a las personas que lo deseen, como se hace en el Congreso de la Unión. Créanlo, se hace en el Congreso de la Unión. Entonces, yo no le veo problema porque así, primeramente, ustedes muestran una congruencia. Nosotros la tenemos, nosotros no tenemos problema con eso. Nosotros lo que solicitamos y pedimos, no, señor presidente. Sí, señor diputada. Presidente, estoy Por favor, diputada. utilizando la tribuna y el diputado, que por cierto es integrante de la Comisión Primera de Hacienda, el diputado Danilo Domínguez Vera, pues al parecer, si no le importa, no hay ningún problema, él es libre de hacer lo que él quiera. Diputada, ¿me permite? Pero no es posible que esté faltando el respeto de esa manera. Diputada, ¿me permite tantito? Diputado Juan Carlos Ruiz García, dígame. Si me lo permite, desde mi lugar. Sí, diputado Juan Carlos Ruiz García, dígame. En aras de la transparencia, ¿le puede preguntar a la diputada oradora si me acepta una interpelación? Diputada oradora, el diputado Juan Carlos Ruiz García desea hacerle una interpelación, ¿la acepta? El hecho de que yo la acepte o no, en este caso no la acepto, no tiene que ver con la transparencia. No tiene que ver con la transparencia. Gracias, yo creo que el diputado puede tomar la tribuna y puede establecer su propia retórica. Gracias, para eso diputada. él debe de atender un procedimiento. Gracias, diputada. Diputado Juan Carlos Ruiz García, le informo que la diputada oradora no acepta su interpelación. Gracias. Ahora, en cuanto a por qué... Diputada oradora, permítame tantito. Sí, diputado Fernando Aguilar Jiménez, dígame. Diputado presidente, nada más para que le comente a nuestra compañera que se ajuste al tema, por favor. Gracias, diputado Fernando Aguilar Jiménez. Diputada Marcela Guerra, continúe con su exposición. Cuando me lo permitan estos dos diputados que siempre Continúe les noto con un sentido a veces como de un cierto revanchismo legislativo. Diputada, continúe Siento con su algo. exposición, diputada. Gracias. Volviendo al punto, y si me lo permiten, un argumento para también que iría en contra de lo establecido por el diputado estimado Arturo Salinas, que no se encuentra aquí ahorita, en donde él pedía que se asignara este asunto a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Es difícil, de veras. Es la comisión que más rezago tiene, y esto no lo digo con ningún sarcasmo ni saña, es la comisión que más sarcasmo tiene y se prestaría, digo que más sarcasmo y más asuntos, perdón. Por favor, diputada. También sarcasmo, tiene razón, hay de las dos cosas. Tiene más asuntos pendientes por dictaminar, lo cual implicaría, pues, tener que esperar 1 año y medio como algunos asuntos. Entonces va a llegar un momento en que ya va a estar hasta incluso la ley aprobada y este asunto va a estar todavía en cartera, es decir, o en asuntos pendientes. Entonces, yo sí pediría a los compañeros, que yo sé que son un poquito apretados, que se abrieran, son apretados y son en el sentido intelectual. No se creen diálogos, diputada, por favor. En el sentido intelectual, que se abrieran a la información, a la transparencia, y esto sin sarcasmos, de veras, lo digo de corazón. Yo creo, ustedes presentaron una buena iniciativa, porque sí es buena la iniciativa y merece respeto, y yo creo que hay que darle la oportunidad a las personas a que presencien los trabajos legislativos sin ningún temor. De veras lo digo de corazón, la iniciativa es buena y yo creo que si ustedes permiten que las personas entren a las comisiones, se van a llevar un 10. Muchas gracias. Gracias, diputada Marcela Guerra Castillo. En contra del dictamen está solicitando el uso de la palabra la diputada Marcela Guerra Castillo. Tiene usted el uso de la palabra, diputada Marcela Guerra Castillo, para hablar en contra del dictamen.
Con el permiso de la presidencia, Adelante, diputada. compañeras, compañeros diputados, siento que ha sido leído el proyecto de dictamen por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, a trato de lo que es la Ley de Asistencia, Atención y Prevención de la Violencia Familiar, presentada por la promovente, la exdiputada integrante de la pasada legislatura, Marilena Chapa Hernández. Me permito decir lo siguiente. El Partido Revolucionario Institucional les pedimos reconsiderar este dictamen y que se vote en contra. ¿Por qué votamos en contra? ¿Por qué nuestro voto en contra? Repito. Bueno, pues la violencia familiar ya sabemos que es un fenómeno muy expandido y que pues no suele ser denunciada, y como ya se dijo, pues es una manifestación abusiva de poder, y pues este fenómeno también sabemos que se da en todas las familias y a todos los niveles económicos y de características muy diversas en todos los medios, tanto en el rural como en el urbano. También acontece a todo tipo de relaciones y se puede constituir o se constituyen acciones o en omisiones, como también se dijo. Las víctimas pues tienen en común su vulnerabilidad. De esta manera, pues la violencia familiar contribuye a que impere la impunidad. También la violencia familiar pone en peligro la vida, la salud y la integridad de las personas sometidas a la violencia. Afecta también la capacidad productiva de las mujeres y los hombres, ya que es generadora de violencia social y propiciando esta misma cultura de la impunidad. Es también en el seno de las agencias de los ministerios públicos donde se acude para denunciar este tipo de delitos, pues es también frecuente la falta de capacitación por parte de los agentes del Ministerio Público, también de los policías, incluso de los médicos legistas que emiten los dictámenes de lesión. Y bueno, pues esto es un factor también determinante a considerar. Hay también una grave carencia de abogados litigantes capacitados en los particulares problemas legales que implica la defensa de las personas que son maltratadas en el ámbito de la familia. Y faltan espacios físicos idóneos para la atención digna de las personas que están viviendo esta violencia dentro de su familia. Y me refiero específicamente a la rehabilitación y al apoyo terapéutico. Definitivamente, pues la violencia familiar, por sus características o por su magnitud y sus consecuencias graves, debe de ser vista como un asunto de interés público, y esto es un asunto también de salud pública, no es un asunto de seguridad, es un asunto de salud pública. Si bien es cierto, como ya también se leyó en el dictamen, que el 3 de enero pasado, la pasada legislatura, la 68 legislatura, aprobó una serie de reformas en materia de violencia familiar, que fueron modificaciones, bueno, pues a mi considerar y a nuestro considerar aisladas, que sí implicaron un paso adelante, pero bueno, por ejemplo, se reformaron los códigos penal, civil y de procedimientos civiles, así como la ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social y la ley de Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia. Mas no existe una ley que coordine las acciones de prevención y atención en torno a este problema y este fenómeno que nos lacera a todos, que es el de la violencia familiar. Entonces, hace falta tener aquí en Nuevo León una ley que coordine todos estos esfuerzos. En el país ya existen 12 entidades federativas, además del Distrito Federal, que cuentan con esta ley. Hay que recordar también que el Programa Nacional de la Mujer, que de ahí se desprende una serie de diagnósticos que tiene que ver también con este problema en uno de sus puntos de violencia familiar. También de ahí se desprende el Programa Nacional contra la Violencia, que es el PRONAVI, y de donde, bueno, ha sido como un eje rector para todos los estados de distintos cortes políticos y de distintas filiaciones partidistas en cuanto a su gobierno, y han adoptado pues medidas contundentes para contrarrestar este problema.
En este sentido, pues yo sí pediría que reconsideraran su voto, todos aquellos que votaron a favor de este dictamen, y que pues en un momento determinado que Nuevo León tuviera esta ley y ponernos todos a hacer una ley para la atención y seguimiento y la prevención de la violencia familiar. Con voluntad legislativa, yo creo que podemos lograr muchas cosas. Muchas gracias. Gracias, diputada Marcela Guerra Castillo. Tiene usted el uso de la palabra, diputada Marcela Guerra Castillo, para hablar en contra del dictamen. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. La posición política ya la establecimos a través de mi persona, pero sí tomo de nuevo la tribuna porque no es inadmisible que una compañera suba a esta tribuna, y me refiero a la compañera que me antecedió en el uso de la palabra, simple y sencillamente para descalificar de una manera furiosa lo que suena una particular, vamos a decir, intervención para mover conciencias. Y es una vergüenza también que esté removida con no sé con qué sentimientos de revanchismo legislativo para venir a debatir cuestiones sobre el tema de violencia mismo que están verdaderamente, pero verdaderamente no puestos en la boca de la voz, sino están en el Programa Nacional de la Violencia. Es una pena también que esa descalificación al ahí se va sea un motivo para levantar ámpulas también legislativas. De veras es una pena porque la calidad del debate es muy baja y lo único que me resta decir es, bueno, exhortar a los compañeros y a la compañera en cuestión a que venga con argumentos sólidos y con respeto, no nada más a descalificar por un mero placer de hacerlo. Es una vergüenza, la verdad. Y además yo no voy a discutir que si ella se documentó con algún folletín que leyó por la calle o si por ahí tuvo alguna pequeña participación de partiquín de la política. Yo simple y sencillamente respeto su postura, no es la adecuada, simple y sencillamente pido ética legislativa a la compañera que me antecedió en el uso de la palabra. Gracias, Castillo. Tiene usted el uso de la palabra para hablar en contra del dictamen, diputada Marcela Guerra Castillo. Con el permiso de la presidencia, honorable asamblea. Adelante, diputada. Bueno, ha sido presentado a nuestra consideración por la Comisión Unida de Legislación y Puntos Constitucionales y Derechos de las Mujeres el dictamen con el expediente número 787, que consiste en la iniciativa de reforma a diferentes artículos del Código Civil del Estado de Nuevo León, promovida otra vez de nuevo por la ciudadana exdiputada Marilena Chapa Hernández, en la cual propone la equidad en múltiples aspectos. Ella está proponiendo una iniciativa de reforma a los artículos 262, 158, 65, 169, 174, 175, 267, fracción segunda, 273, fracción tercera, 282, fracción cuarta, 288, 322, 323, 334, 385 y 386 del Código Civil del Estado de Nuevo León y por adición un artículo 323 bis al mismo. Toda esta serie de reformas vienen comprendidas en este documento que se nos hizo llegar a todos los diputados por parte de la Oficialía Mayor. Y en su principio, aquí podemos leer, y lo quiero que lo vean todos, si no tienen el expediente, que viene muy claramente exposición de motivos. Pues aquí si quiere pasar por él, diputado, exposición de motivos. Me voy a permitir leer la exposición de motivos. Se ha tomado como base la propuesta de un grupo plural de mujeres coordinadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para mayores fundamentos es conveniente revisar la iniciativa presentada el 29 de octubre de 1997, dicta este escrito. En los términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que la Carta Política de la Unión ejercerá la preponderancia sobre las normas de los estados y que éstas jamás podrán oponérsele. Ante esto, y toda vez que el segundo párrafo del artículo 4 constitucional federal en lo conducente ordena que el varón y la mujer son iguales ante la ley.
que la misma garantía de igualdad se encuentra consagrada en el primer artículo de la Constitución estatal. Por lo anterior, se propone la modificación y derogación de los artículos de nuestro Código Civil que establezcan prerrogativas o determinamiento legal a los individuos por razón de su género. Estas modificaciones deben realizarse por mandato de ordenanza federal y la ley no se discute, se cumple. La norma federal constitucional debe imperar sobre todo en el territorio de la Unión, y como las garantías de igualdad no admiten más excepción que las señaladas para los extranjeros y aquellas que emanen de sentencia debidamente ejecutoriada, SIC. Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente proyecto de decreto. Entonces, después la promovente viene ya, pues, listando lo que dice los distintos artículos del 2, en los que ya me permití decir, y lo que debe de decir. Entonces, me voy a remitir ahora al dictamen, al acuerdo, o sea, ya concluido y leído que ha sido por la de la voz, la exposición de motivos. Pues aquí me parece entonces que en el dictamen exactamente, en las consideraciones, en la página 5, dice: los integrantes de las Comisiones Unidas de Legislación y Puntos Constitucionales y Derechos de las Mujeres analizamos y discutimos la iniciativa en comento y encontramos que no es el caso de proceder a su aprobación, ya que no cumple con lo dispuesto por el artículo 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, que específicamente establece, cito: las iniciativas incluirán en una parte con la exposición de motivos que las fundamentan, y en ese sentido, en su escrito de mérito, la promovente no incluye una parte expositiva que sustente la propuesta. Entonces, aquí, compañeros, de buena fe, yo les estoy mostrando que sí incluye la exposición de motivos y ya no hay ningún otro fundamento para desechar este dictamen. Entonces, a mí me parece que el espíritu de la promovente, del escrito de la promovente, versa sobre todo en erradicar las distintas discriminaciones que se dan en las leyes secundarias hacia la mujer o en general. Entonces, para ello, bueno, yo nada más les recuerdo que la Convención para eliminar todas las formas de discriminación se firmó en Nueva York el 18 de diciembre del 79 y después se adhiere en México el 23 de marzo del 81 y esta fue aprobada por el Senado el 18 de diciembre del 80 y entra en vigor en septiembre de 1981 y publicada en el Diario Oficial el 12 de marzo de 1981. Entonces, yo creo que toda la serie independientemente que estemos de acuerdo o en contra, ameritan debate profundo, amerita discutirse, porque son muchas y en unas, pues, podemos tener distintos puntos encontrados, pero podemos tener puntos a favor. No estamos, vamos a decir, obligados en que si no estamos en un solo artículo a favor o en contra, desecharla por completo con una vamos a decir, un pretexto que pudiera ser la no inclusión de la exposición de motivos, que sí viene incluida, compañeros. Entonces, yo para esto, yo puedo entender que muchas de estas reformas pueden, bueno, son sujetas todas a debate, pero unas a debate más profundo o puede incluso suscitar molestias en algunos puntos de vista de las personas, pero es importante que por lo menos le demos entrada, que no se deseche de esa manera y que las debatamos una por una, que las analicemos, porque esa es nuestra tarea constitucional. Y yo pediría que este dictamen se regrese a las Comisiones Unidas para que ya una vez que se vea que aquí ya les estoy mostrando que sí tiene exposición de motivos, pues entrar de fondo al debate de los distintos puntos que establece la promovente. Independientemente, no estoy aquí juzgando el espíritu, bueno, ya lo dije en general cuál es el espíritu de la promovente, pero independientemente que estemos a favor o en contra de todas las fracciones legislativas. Entonces, sí, yo pediría, esa sería mi petición a todos los compañeros y compañeras, que se regresara para el debido análisis. Gracias. Gracias, diputada Marcela Guerra Castillo. Diputado o diputada desea hacer uso de la palabra para hablar a favor del dictamen. Ahora, diputada Marcela Guerra Castillo, para hablar en contra del dictamen. Gracias, señor presidente. Adelante, diputada. He escuchado con muchísima atención
cada una de las razones vertidas por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Son muy interesantes. Cita, bueno, y hace referencia al artículo 6288, 273, fracción tercera y otros dos más. Los argumentos son muy válidos en el entendido de que pudiera tener la razón. Así estaba yo platicando con mi colega, el diputado Perales. Pero el punto no es ese. El punto no es si hay razón o no hay razón de momento. El punto es que el argumento para desechar este dictamen es que no se incluyó una exposición de motivos. No se incluyó, por ejemplo, el razonamiento que está dando el diputado Ramírez en este momento, ni el que pudo haber dado cualquiera de nosotros, que sería igual de válido, una y otra cosa. Porque son muchísimas las iniciativas que está promoviendo, digo, las reformas en esta iniciativa. Entonces, a mí lo que me llama la atención, y por eso estoy pidiendo que se regrese, no es para validar o no validar un argumento que es legítimo, porque además el debate también legítimo se debe de dar. El problema es que el argumento que se está dando en el dictamen no es el correcto, es el que dice que no existe una exposición de motivos, y la exposición de motivos yo misma la leí, el mismo diputado que me antecedió en el uso de la tribuna citó lo que yo leí. Entonces, en consiguiente, yo lo que solicito es que esto se regrese para nuevamente se revise, y cada una de las reformas se deberá discutir con los argumentos que cada diputado o diputada consideren, y que si se van a desechar si de todos estos no procede ninguno, pues por lo menos se analizaron. O si de todos estos procede uno o dos, porque vemos que así conviene a la comunidad, pues qué bueno. El problema es lo que el dictamen está versando, y lo voy a volver a repetir. No es tanto el debate de fondo del contenido de las iniciativas de reforma de la promovente, sino las consideraciones del propio dictamen en su cuerpo. Los integrantes de las Comisiones Unidas, va de nuevo, de Legislación y Puntos Constitucionales y Derechos de las Mujeres, analizamos y discutimos la iniciativa en comento y encontramos que no es el caso proceder a su aprobación, ya que no cumple con lo dispuesto por el artículo 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, que específicamente establece que todas las iniciativas incluirán una parte con la exposición de motivos que las fundamenten, y en este sentido, en su contenido de mérito, la promovente no incluye una parte expositiva que sustenta la propuesta. Sí le incluye. Yo estoy solicitando nada más que esa valiosa aportación y cualquier otra aportación que de cualquier otro de los colegas o de las colegas, pues se haga en el seno de la comisión, y no que se deseche por una cosa que es falsa, y que por ahí a lo mejor esa hoja se le omitió al secretario técnico, no sé, pero sí, pues considero que se debe regresar y volverse a discutir, no hay ningún problema. Gracias. Gracias, diputada Marcela Guerra Castillo. Política de los Estados Unidos mexicanos. Diputado orador, ¿me permite? Sí, diputada señor, Marcela Guerra Castillo, dígame. Sí, quisiera hacerle una pregunta una interpelación al orador, diputado. Diputado si José Humberto Sánchez Gutiérrez, la diputada Marcela Guerra Castillo desea hacerle una interpelación, ¿la acepta? Con todo gusto. Adelante, gracias, diputada, compañero acepta el diputado diputado orador. su interpelación. Muchas gracias, compañero diputado orador. Nada más mi pregunta es, ¿usted me pudiera decir si la iniciativa en cuestión cuenta con la exposición de motivos? Usted conoce ya el expediente, puesto que usted está hablando del expediente mismo. ¿Cuenta o no con la exposición?